Y la verdad es que el progreso económico del país no ha sido tanto como el que se dio en los tiempos en que las ideas de José Figueres y Daniel Uruguay, que fueron, digamos, las dos figuras que antes de la crisis de los 80, pues ya a partir de la crisis de Carazo, digamos, era ya otro mundo en el que estábamos nosotros. La primera etapa la marcaron las ideas de esos dos figuras, bueno, por supuesto, de Luis Alberto Monge, a quien le tocó gobernar en circunstancias más difíciles. Pero eran tiempos en que no había miedo para metérsele a los grandes proyectos. Cuando yo veo que para hacer esta carretera están cobrando los viajes, que están cobrando a la gente, digo, ¿qué partidos pendejos han tomado el poder en este país en los últimos tiempos? Y que la carretera de San Ramón va a cobrar ese montón de plata. ¿Cómo es eso? Yo me formé con líderes que no tuvieron miedo a hacer las cosas y a poner el gobierno la plata, como se hace en otras partes del mundo. Ahora inventan que hay que darle el aeropuerto en concesión a una empresa y una carretera. Yo no estoy de acuerdo. Y les voy a decir, me contaba Luis Alberto que él fue ministro de la presidencia de don Pepe, en el primer gobierno constitucional, el que empezó en el 54. Y dice que nomás empezando el gobierno, llegó un día don Pepe y dijo, vamos a hacer una emisión de bonos por 50 millones de colones para construir escuelas. 50 millones en 1954 era seguramente la mitad del presupuesto nacional. Y entonces es una suma muy alta, era demasiado. Los economistas que estaban ahí le dijeron, don Pepe, Dios libre a ver usted, porque se va a hacer tanta plata en la calle que se va a ver una inflación, van a subir los precios, se va a devaluar la moneda, la economía se va a trastornar totalmente. Dice Luis Alberto que habló uno y habló otro y habló otro, todos oponiendo. Y don Pepe los escuchó hasta que terminaron de hablar. Y les dijo, don Pepe, bueno, ya que esto que se lo va a llevar al carajo, que se lo lleve por algo, ahora lo voy a hacer por el todo. Y el país se llenó de escuelas nuevas y colegios nuevos y no pasó absolutamente nada de lo que decían los economistas. Y vi a Daniel Oduber hacer lo mismo, con el país metido en la crisis del primer aumento de petróleo que se vino en el mundo en el año 73. Fue una crisis mundial terrible. Y los economistas proponían unas ideas y alguien dijo, no, le dijo a Carlos Manuel Castillo, estaba presente, que era el economista jefe. Le dice, mire Carlos Manuel, a mí me costó 20 años llegar a la presidencia de la República para venir a hacer un gobierno como el de José Joaquín Chávez, que eran esos gobiernos, de que no, que el gobierno no gaste, que no invierta el gobierno, puro miedo, y echó adelante el plan de granos básicos. Y bueno, ahora que importamos de todo, en aquel momento Costa Rica era un exportador neto de granos en toda la región, por todo el país lo puso a producir Daniel Oduber con otras. Bueno, yo me formé con eso. De manera que cuando Luis Alberto Monge ganó las elecciones en 1982, el país metido en la peor crisis del siglo XX, habíamos quedado, el país estaba devastado. El gobierno de don Rodrigo Carazo, que quizás no fue todo culpa de él, porque la verdad es que los precios del petróleo se fueron a las nubes y en aquel momento el país dependía del café. Ahora sube y baja el café y ni se siente en la economía nacional. En aquel entonces sí, y bajaron los precios del café y él no supo manejar la situación y se descalabró la economía nacional. Y bueno, yo me acuerdo, a mí me pusieron de ministro de Obras Públicas y eso era para cualquiera decir, bueno, ahí lo mandan a uno a quemarse porque no va a poder hacer nada, no había posibilidad de hacer obra, no había un 5 en el gobierno, no había. Yo recuerdo ver llegar los talleres del ministerio y las vagonetas en tuca porque ni llantas tenían, ¿no? O sea, era un desastre.
todo. Y resulta que me llegó en los primeros 8 días un hombre del Banco Mundial con un libro a que firmar de que ya no se hacía la carretera San José, Guapiles, Siquirres. Bueno, ahora la gente la ve hecha y no tiene idea de la epopeya que fue construir esa carretera. Y cada 100 metros nos salía un río, echaban los tractores y salía un río de agua, porque era un río subterráneo por todos lados. La obra más costosa y más difícil que se haya hecho en la historia de este país. Y bueno, yo le dije, yo no puedo firmar eso. Déjeme primero tantear. Fui a hablar con Luis Alberto para ver si iba a mandar Luis Alberto Monge o iba a mandar los economistas que les da miedo todo. Y me autorizó a mí. Entonces, me firmó un papel en donde proponíamos agarrar toda la plata que venía de Venezuela, los sobrantes que había habido de un proyectico de carretera por aquí, de un colegio por allá, un puente por allá. Sobraban platillas para que todo eso se dedicara, ¿no?, a la carretera San José, Guapiles, más la plata que nos tocaría en los primeros 2 años del gobierno. Me monté en un avión y me fui para Venezuela. Dichosamente, el presidente de Venezuela, que no era del partido amigo nuevo, un señor Herrera Campos, más sencillo el pobre, pero buena persona, y me firmó me dijo, para Costa Rica, lo que sea, traiga para comprar. Me regresé y a la asamblea del aeropuerto me fui para la asamblea legislativa con la firma de los 2 presidentes, y la asamblea legislativa lo aprobó en menos de 8 días. Eran otros tiempos. Hoy día en la asamblea no hay consenso ni para 1 minuto de silencio. Alguien propone 1 minuto de silencio porque se murió no sé quién, y de pronto otro pide la palabra y me opongo, y no hay minuto de silencio. Y si aprueban algo, va a pasar a cuarta y lo pasan. Bueno, lo pasamos. Y entonces después me fui para Limón y le dije a los de Mateo, ustedes tienen las tarifas en colones. Y resulta que cuando las pusieron, el colón valía 8.60. Ahora el colón vale 60. Y los barcos que vienen aquí ganan en dólares. Entonces están pagando como 10 centavos de dólar. Vamos, pongámoslas actualizadas, pero eso sí, toda la plata que se recoja va para la carrera. El asunto es que en términos de un mes habíamos levantado una suma cercana a los 50 millones de dólares de aquella época. Hoy no sé cuánto sería eso. Y agarré los papeles, me fui para Washington y los señores dijeron, esto es increíble. Costa Rica no tiene plata, pero cuando uno quiere, sale la plata. Y me firmaron, vamos a dar. Lo demás fue increíble, lograr la aprobación de la Contraloría y todo para hacer eso. Y se hizo aquella obra, la obra más difícil que se haya hecho. Si hubiéramos pensado y actuado como se actúa ahora, ahí estaría todo el mundo yendo por Turrialba para que no se hubiera hecho nunca esa carrera. Pues bien, entonces yo vi cómo era la jugada. Y entonces me puse a buscar platas por aquí, platas por allá. Y había un montón de proyectos que quedaron de tiempo de carajo, que no se ven. O sea, porque sencillamente el país colapsó desde el primer año en garaje y estaba la plata aprobada por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, por el Banco Centroamericano. Se ven incluso hasta hecho las licitaciones, pero la obra ni siquiera se había empezado. Y yo hoy me consigo la cosa. Resulta que habíamos subido los precios de la gasolina porque el petróleo estaba a 39 dólares y a finales del año 82 bajó a 13 dólares. Y entonces fui y le dije a Luis Alberto, si quiere usted que este gobierno salga a flote, dejemos los precios como están y pongamos esa plata, eso sí, para hacer obras. Y bueno, recuerdo que empezamos a hacer las listas y ven ustedes, yo creo que en el gobierno de más problemas económicos, de más
dificultad económica, que fue aquel gobierno de José Alberto, se hicieron más kilómetros de carretera que lo que se habían hecho nunca en la historia de este país en ningún gobierno. Y han pasado ya después de ese, el gobierno de Oscar Arias, el de Calderón, el de José María, el de Miguel Ángel, el de Abel, que de ese nadie se acordará, bueno, imagínense, ya después de que ese señor ganó la presidencia, pues uno piensa que este país ni necesita presidente. No tuvimos y no pasó nada aquí. Y el de Oscar Arias, y ahora el de Villalaba, ninguno le llega ni a la tercera parte de la obra que se hizo. Pero entonces, ¿por qué? Porque yo era muy gato. No, apliqué las ideas de Daniel y de Don Pepe y conseguí los recursos. Y yo recuerdo, pues ahora, pues, pasaron 30 años para que se hiciera esta carretera, 30 años, la dejamos lista en 1984 para la licitación. Cada gobierno que llegaba a patear el carrito era igual que la carretera de San Carlos, que yo creo que la empezaron a hacer con Cristóbal Colón y todavía está. No hacen la carretera. Bueno, y sacamos a licitación Orotina Coyolar. Y sacamos a licitación Coyolar Cartera. Eso era otro proyecto que costaba mucho. Ahora pasa uno por ahí. Ustedes no se imaginan la cantidad de piedra que hubo que dinamitar ahí para que esa carretera tuviera el diseño que tiene. Y luego sacamos a licitación Coyolar Tárcoles. Y sacamos a licitación Tárcoles Jacobo. Y nos sobró un poquillo de plata y abrimos a 4 vías de entrada de Jacobo. Y sacamos a licitación Tárcoles Loma, que es la entrada de Parrita. Loma era la entrada de Parrita. Y bueno, y esto fue aquí en este lado. Toda la zona norte, solo en San Carlos hicimos 400 kilómetros de carretera. La carretera a Los Chiles, la carretera a Guatuso, la carretera a La Fortuna, la carretera a Muelle, la carretera a Pital, la carretera a Venecia, bueno, que se cruzó y no había plata. Y el gobierno estaba quebrado. Y resulta que hacer esa cantidad de obras levantó la economía nacional. La economía creció en el año 84 un 8.4%. Ustedes tal vez esa cifra no les diga nada, pero le quiero decir que ahora, cuando la economía crece un 4%, hacen un baño, y esto, en casa presidenta, 8.4% creció el país, salió levantado con un 7.47 para arriba de nuevo, ¿no? Gracias a una manera de pensar, que era la manera de pensar de los que fundaron el Partido de Liberación y los que cambiaron Costa Rica.